Hoy vamos a ofrecer a nuestros compatriotas esta conferencia sobre la auténtica representatividad y participación a través de la comunidad organizada con el fin de llegar a una segunda república. El temario consta de una introducción que estará a cargo del coronel Mohamed Ali Zaineldin, un desarrollo que incluye la introducción, la auténtica representatividad, el funcionamiento y las acciones desarrolladas para su concreción, que estará a mi cargo, y las conclusiones finales, que estarán a cargo del doctor César Arias. Bueno, queridos amigos, tengan ustedes buenas tardes. En primer aspecto, debo agradecerle al señor Héctor González Viana, patriota, que me haya invitado para hacer una introducción de este tema tan interesante. Además, agrego la participación de un gran señor y un gran patriota, que es el doctor César Arias. Así que, como primera cuestión, agradezco muchísimo esta participación, que me parece un tema interesante. En segundo aspecto, voy a recordar a uno de los más grandes impulsores de este tema que yo tuve a lo largo de mi vida, que fue el señor Eduardo Issa, al cual desde este lugar lo recordamos con mucho afecto, con una oración, con un buen recuerdo, y que estamos en el camino que él nos dejó. Bueno, mi introducción va a ser muy rápida, muy corta, pero voy a tratar en el poco tiempo que tengo de realizar algunos aspectos. Primero, ¿cómo era antes el poder? El poder en Egipto o el poder en Persia se caracterizó por una dictadura. Directamente era una dictadura con un dictador, llámese faraón, rey, zar o lo que sea, pero protegido por los dioses. Hasta que llegan los griegos y su continuación los romanos, que allí los filósofos griegos definen tres modelos de gobierno: la unicracia, la aristocracia y la democracia. Estos son aspectos, modelos puros, pero también los griegos definieron lo impuro, los desvíos que podían realizarse con estos modelos. La monarquía o la unicracia es lo que dice su palabra, mono uno, el mando de uno solo. Y su desvío era la tiranía o el absolutismo. Ese era el desvío impuro que tenía el modelo de la monarquía. Luego venía la aristocracia, que eran la de los pocos. La palabra aristo significa pocos. Eran grupos chicos de personas que realizaban el gobierno, eran los mejores. Pero su desvío estaba en la oligarquía, que quiere decir de oligos disminuidos, o sea, una jerarquía disminuida cuando no estaban en capacidad, o también de la plutocracia, que la Pluto se necesita riqueza y seguía unos pocos que eran ricos, que tenían dinero, que ejercían la conducción del Estado griego. Y por último, la democracia, que era la de los muchos, que también tenía su estado impuro, que era la demagogia. Es decir, cuando el pueblo era conducido por un grupo de personas que a través de prebendas o a través de falsas promesas hacían una mala conducción. Quiere decir que cada uno de estos tres modelos tenían su desvío y que los griegos lo ubicaron perfectamente en su historia o en sus ciudades. Los griegos tenían una cantidad de ciudades, cada pueblo era una nación y era muy difícil juntarlos. Es decir, que por allí había pueblos que gobernaba un dictador, por ahí había pueblos que gobernaba una aristocracia, por ahí otro pueblo gobernaba la democracia, pero nunca llegaron a combinarlo. Pero votaban. Los atenienses votaban en la plaza a su candidato por medio de aplausos. Los espartanos por medio de gritos, de zapucay, digamos, nuestro idioma. O sea, de esa manera votaban. Y tampoco estiraban el plazo de su gobierno en mucho tiempo, porque sabía que venía la situación impura, el desvío. Entonces ellos controlaban esto. Inclusive cuando se producía una tiranía, ellos tenían dentro de su doctrina la eliminación del tirano.
Esto es muy importante lo que le digo para lo que vamos a comentar después. Es decir, que no llegaron a combinar y solamente se unían los pueblos ante el espanto de alguna invasión, sobre todo los persas. Y lo hacían a través de las Olimpiadas o de la guerra, ahí se unían. Mientras tanto, se mantenían dispersos. De esta vida de los griegos, 400 años antes de Cristo, se rescataron 1650 constituciones. Quiere decir que ya aparece en escena del mundo occidental, porque los griegos han sido nuestros antecesores, los que inauguraron el mundo occidental, prácticamente mejoraban permanentemente su constitución y la adaptaban a su pueblo. Muy bien, esto era lo que hicieron los griegos, y posteriormente los romanos, cuando vencen a los griegos, le dan continuidad a estos tres modelos de gobierno. Bueno, después vienen los árabes. Los árabes ya perfeccionaron esto. La ocupación árabe de España, que la hicieron con los filósofos árabes, judíos y musulmanes, los católicos, judíos y musulmanes, se trasladan con un modelo inventado por ellos, que era el cabildo, de la palabra árabe kabila, se nombraba así, donde significaba este término la reunión de los representantes de la tribu para resolver los problemas de todos, el cabildo. Con esto entran a España, y acá está el origen de la comunidad organizada, y permanecen 900 años, casi 1000 años con el cabildo, y engrandecieron a España, que prácticamente estaba desarticulada. Le dieron un orden y una organización perfecta que la hicieron grande a España para después poder realizar su gran obra en América con el descubrimiento de América. Muy bien. Los árabes son vencidos por los cristianos, los católicos, en el año 1492. Y allí aparece en España el proyecto de la reina Isabel. El proyecto de la reina Isabel era reunir a todos los príncipes católicos bajo una Europa unida y colocarlo bajo el Rey de Reyes, que era Cristo. Quiere decir que ahí aparece ahora nuevamente el rey como el descendiente de Dios, el que estaba en contacto con Dios. Pero muy importante, el cabildo lo dejaron. El cabildo permaneció allí. Quiere decir que ubicaron en un nuevo estilo de gobierno más perfeccionado el rey como descendiente de Dios, pero la comunidad organizada era la aristocracia y a su vez la democracia, porque eran los verdaderos representantes que estaban dentro del cabildo, o kabila, palabra árabe. Bien, de esta manera, la reina Isabel la Católica fracasa en su proyecto porque los príncipes franceses renunciaron a este proyecto y se aliaron a los turcos. Entonces ahí se produjo un fracaso. Ella lo quiso arreglar mandando a Cristóbal Colón que vaya por el océano por vía marítima y que se encuentre con los príncipes mongoles para que lo ayuden a presionar sobre los turcos y le permitan resolver el problema de su gran proyecto, que era la Europa católica unida bajo el Rey de Reyes, que es Cristo. Muy bien, Colón por supuesto se encuentra con un nuevo continente y hubo que ya olvidarse del proyecto este que les hablé y dedicarse de lleno a la evangelización o la colonización de América. Y allí vinieron de nuevo con el cabildo. Este es el tema. Volvieron de nuevo con el cabildo y durante 400 años comandaron este gran imperio donde no se ponía el sol, ¿no es cierto? 400 años con el cabildo. El cabildo del sistema de gobierno o comunidad organizada, estoy ya entrando en el tema, que les permitió unir todo el imperio español que iba hasta el sur de los Estados Unidos. Perfecto. Bueno, después de la Revolución Francesa, bueno, con esto ya hablamos, que durante estos 400 años el cabildo engrandeció América, porque ahí estaba
toda la representación correcta. Estaba el rey y después el cabildo. Y muchas veces el rey mandaba una orden, pero el cabildo la aprobaba, pero no la cumplía, porque decía que no se adaptaba esa orden a la situación. Quiere decir que la comunidad organizada o cabildo tenía una gran independencia. Muy bien, llega la Revolución Francesa, hecha por el imperialismo extranjero, y en el 1792 se produce la destrucción de la monarquía y aparecen las repúblicas. Quiere decir que vino el periodo de la independencia. George Washington, cuando se produce en Estados Unidos la primera independencia de América en el 1779, lo primero que hace es mandar a subordinados de él a revisar y estudiar la República Griega, porque ellos estaban en el mismo problema, tenían 50 estados, y buscó de qué manera podía solucionar el tema de unir los 50 estados para lograr posteriormente organizar una gran nación como es el día de hoy. Y logra George Washington combinar la unicracia con la aristocracia y la democracia. O sea que la unicracia era el presidente, la aristocracia era la justicia y la Cámara de Senadores y Diputados, y el pueblo era la democracia. O sea que logra conformar una combinación, eso es lo importante que hizo George Washington, y logra una república representativa y federal. Respetó lo que no pudieron hacer los griegos, que es juntar todos los pueblos, pero él lo juntó. Armó los Estados Unidos tal cual están el día de hoy. Y funcionó bien, porque hasta el día de hoy funciona. En cambio, en América del Sur se establece un nuevo sistema. Reemplazan el cabildo por la lista sábana o la lista dedo. Ahí comienza nuestra historia. Entonces, comienza el nuevo sistema que los ingleses nos colocan, sabiendo que con ese sistema nosotros jamás podríamos hacerle competencia al Estado del Norte, que venía ya con un sistema perfectamente organizado, consolidado, y que podía llevar a la grandeza de esa nación, como hoy, salvo grandes fallas, pero se lo llevó y están en este momento en esta situación. En estas guerras civiles y en este desorden que había acá, el coronel Dorrego viaja a Estados Unidos para ver cómo era la cosa, porque acá no se podían, los ingleses tenían mucha influencia. El coronel Dorrego viaja casi de incógnito, casi de polizonte, y regresa aclarando cómo era la situación, y bueno, el fusilamiento del coronel Dorrego, jefe de la vanguardia de San Martín y un gran soldado, el fusilamiento demuestra a las claras que ya había una mano negra que indicaba que no se podía apartar del sistema político unitario inglés, que ya había sido puesto en el país. Muy bien, fíjense estos detalles que estamos hablando, partiendo de la base de Estados Unidos, que lo arreglaron enseguida, estudiando el origen, y unieron los tres modelos, los tres sistemas de gobierno. Acá tardamos 40 años para establecer la Constitución, y la Constitución como Estado unitario, único, distinto al otro Estado federal que se organiza en los Estados Unidos. 40 años para hacer una Constitución. Los griegos la hacían de un año para otro, mejoraban su Constitución. 1650 constituciones que se encontraron, que lo encontraron los arqueólogos. Pero eso sí, desaparecen los cabildos. Eso era muy importante, porque el cabildo, comunidad organizada, es la base firme y fuerte para llevar una nación adelante. Desaparecen los cabildos y los dejaron como museo. En todos lados ustedes van a ver que está de museo. Llevan los chicos de las escuelas a ver cuándo era lo que nos dio. Le dio grandeza a España, al cabildo, y le dio grandeza a América, con la participación y el esfuerzo de todas las representaciones de la sociedad. Y acá, con esta Constitución, se reafirma el sistema inglés
de la lista Sábana o la lista Dedo. Se reafirmó. Bueno, ya me estoy acercando al final de esta orientación, que es media larga, ubica muchos años, pero necesitamos dar bases para reflexionar y estudiar, si no estaremos siempre parados. Llega el justicialismo y promete la comunidad organizada. Y hace una enmienda a la Revolución del 49 que la establece, comunidad organizada. Pero se quedan con el partido. Y eso que Perón definía perfectamente la comunidad organizada, pero siguieron con el sistema partido. Fíjense que era tan importante esta Constitución del 49 que la primera ley, que la Revolución del 55, que fue la que destituyó el gobierno justicialista, lo primero que hace fue anular la enmienda del 49, que estaban las bases de la comunidad organizada. Bueno, y por último, la última reforma de la Constitución del 94 establece que la única representación política de los partidos, lo que significa la subordinación definitiva a la lista Sábana, a la lista Dedo, creación de los angloamericanos. Única manera de dominar. Como conclusión final de toda esta charla muy rápida, he de decirle que de continuar con este sistema nos condena a seguir en el fracaso que nosotros hoy nos encontramos. De modo que un poquito, en forma muy rápida, estuve preocupado por esta síntesis, pero debemos buscar en la historia que no se puede condenar un sistema que dio luz y que dio grandeza a nuestras naciones. Y estamos en tiempo de poder enderezar y encaminar. Vamos a dar ahora una definición para iniciar esta presentación, esta segunda parte de la presentación, una definición de lo que es comunidad organizada, ¿no es cierto? Podemos decir que la comunidad organizada como sistema social sostiene al pueblo, o sea, dice que el pueblo disperso no existe. O sea, que existe únicamente en comunión con sus conciudadanos y solo de esta forma se transforma en un factor concurrente en los aparatos del Estado. También dice que como sistema de poder, el pueblo, la comunidad organizada, no delega ese poder en el Estado nacional, sino que es propio el poder y todo lo que significa la autonomía y la representatividad pertenecen a ese pueblo. Esto explica la hermenéutica de la comunidad organizada como un poder político real y no virtual, como es en la partidocracia, donde un hombre es igual a un voto. Las organizaciones libres del pueblo deben ser factores concurrentes hacia el Estado. O sea, dentro del Estado, de que tengan su autonomía y el Estado no las absorba, como ocurre en el fascismo, pero que tampoco estas organizaciones se enfrenten al Estado para la toma del poder, como ocurre con el marxismo. Hoy en día el pueblo argentino está desencantado de la partidocracia, no quiere una dictadura, no confía en los políticos que le han usurpado la esperanza, pero no sabe qué camino encontrar para lograr la felicidad. Y ahí es donde nosotros pasamos a explicar lo que es el sistema, que debe ser republicano, que debe ser mixto y que debe ser descentralizado. Acá está explicado que los sistemas pueden ser monárquicos, republicanos o aristocráticos. Nosotros elegimos la república. Con respecto a la representatividad, puede estar dada solamente por partidos políticos, por cuerpos intermedios o mixto, que es cómo debe ser la comunidad organizada, mixto. Y con una autonomía descentralizada, federal y no unitaria como es hoy, que todo se resuelve en la capital federal. Y todo se marca de arriba hacia abajo en vez de venir el poder de abajo hacia arriba. Bueno, podemos decir que una nación alcanza su grado máximo de felicidad material y espiritual cuando todos los cuerpos intermedios de esa nación están proyectados hacia el Estado nacional. ¿Y cuáles son los cuerpos intermedios? Tenemos las organizaciones intermedias, pueden ser con finalidades sociales, la aldea, el barrio, el municipio,
con finalidades culturales, las universidades, las escuelas, academias, clubes, bibliotecas, con finalidades familiares, las sociedades de fomento, mutuales, instituciones de caridad, ligas de ama de casa, con finalidades espirituales, los institutos religiosos, las congregaciones, los cultos, etc., con finalidades económicas, los sindicatos, las empresas, las sociedades comerciales, las pymes, con finalidades profesionales, los colegios médicos, colegios de abogados, de ingenieros, con finalidades políticas, los partidos políticos nacionales, provinciales, vecinales, con finalidades de seguridad, las organizaciones policiales de reserva, bomberos, con finalidades patrióticas, las asociaciones y centros de veteranos de guerra, centros tradicionalistas, etc., y otras más. Todas ellas deben estar representadas de abajo hacia arriba, desde el municipio pasando por la provincia hacia el Estado, confluyendo en el Estado nacional. Pero el Estado les tiene que dar la libertad y la autonomía. No puede ninguna de estas organizaciones ser absorbidas por el Estado si no estamos transformando en un fascismo. Y ninguna de estas puede luchar contra el Estado porque eso sería la lucha del marxismo. Tenemos acá en un edificio está conformado por los cimientos, que es la parte más importante del edificio, las columnas y el frontispicio. Como dijimos, la parte más importante de un edificio son los cimientos. Si los cimientos no son buenos, el edificio está mal construido. Y estos cimientos están constituidos por bloques, que cada bloque conforma un municipio. Y dentro de ese municipio están las distintas organizaciones intermedias que lo conforman. ¿Cuál es el fin del municipio? El fin del municipio es la felicidad de los ciudadanos, la felicidad material y espiritual de los ciudadanos. En el municipio, que está conformado por estas organizaciones intermedias, tiene 4 órganos. Uno es el Consejo Deliberante. Otro es el Poder Ejecutivo, que es la Intendencia. Un tercer órgano es la Cámara Judicial, que es el Poder Judicial. Y un cuarto, que es la representación de los municipios hacia las provincias. Vamos a empezar por las organizaciones intermedias. Cada organización intermedia que dimos el listado antes elige a sus representantes. La Cámara de Comercio elige a su representante, que lo elige entre sus pares, el Colegio Médico, el Colegio de Arquitectos, la Universidad, los partidos políticos, ya sean provinciales, municipales, eligen a sus representantes, y todos ellos confluyen para conformar esos representantes el Consejo Deliberante, que es la parte más importante, que sería el poder legislativo del municipio, que es la parte más importante del municipio. Ese Consejo Deliberante se reúne y entre sus pares, entre algunos de esos integrantes, elige al intendente. Este intendente puede surgir de un gremio, puede surgir de una liga de amas de casa, de una universidad o de un partido político. Ese intendente tiene a su cargo, más que a su cargo, a su carga, porque acá deja de haber cargos. Los cargos que hoy hay en la partidocracia, que son grandes negocios con grandes sueldos y fondos reservados, dejan de tener valor para hacer una carga. El intendente es a su pueblo como el padre de familia es a sus hijos. El intendente tiene la obligación de darle felicidad a sus conciudadanos, buscando los problemas que hay en el municipio, en la aldea, en su comarca, viendo cuáles son los problemas y tratando de solucionarlos. Es algo así como el padre que quiere la felicidad de sus hijos. El padre nunca se va a aprovechar de sus hijos, sino que va a tratar de beneficiarlo. Bueno, así tiene que ser el intendente, que sale de todas las organizaciones, de alguna de las organizaciones intermedias, y que si no cumple su función, por cualquier motivo, por deshonesto o por incapaz, el Consejo Deliberante se reúne y lo reemplaza por otro sin esperar a una elección partidocrática 4 años después, cuando esa persona hizo un desastre, robó o condujo mal un municipio. Entonces inmediatamente se reúne el Consejo Deliberante, dice fulanito no va, viene otra persona. Se reúne también el Consejo Deliberante y elige lo que va a ser el Poder Judicial, que es un representante del Colegio de Abogados, que a su vez el Colegio de Abogados, como sociedad intermedia, envió a su mejor representante. Se reúne también el Consejo Deliberante y nombra a su representante ante el Congreso Provincial.
Entonces, ese representante ante el Congreso Provincial va a ir uno de cada municipio y va a conformar las provincias. ¿Cuál es? Dijimos que el fin del municipio es la felicidad de los ciudadanos material y espiritual. ¿Y de qué forma se da? Acá se cobra un solo impuesto, ¿sí? Ese impuesto, que es recaudado de acuerdo a las posibilidades de cada integrante del municipio, va a ser para obras del municipio. La construcción de una escuela, de un centro de salud, de un camino vecinal, de un club, y solo en caso de que sobre algo de ese dinero va a ir a la provincia para solucionar algún problema entre los municipios, por ejemplo una carretera provincial. Pero si sobra, si no, tiene que estar, ese dinero se tiene que emplear en el municipio. No como ocurre hoy día, que en los productores agropecuarios y las economías regionales, porque son las que producen, ven que su dinero, que es enviado a la capital federal, se desaparece en un pozo negro que no se sabe a dónde va, si a mantener el imperio internacional del dinero o a la corrupción política. Se recaudan miles de millones de dólares y durante 2 o 3 años 50, 100 mil millones de dólares y resulta que de reservas hay 20 o 30 mil millones. Entonces ese dinero se emplea en el municipio y si sobra parte de ese dinero va a la provincia. Como dijimos antes, esto es muy parecido a un organismo humano o una familia. En una familia está el padre, que es el poder ejecutivo, la madre, que es el poder judicial y legislativo, y los hijos, que son el pueblo. ¿Qué padre o qué madre no quiere la felicidad de sus hijos? ¿Qué padre o qué madre le va a sacar el dinero a sus hijos para aprovecharse ellos? Eso no ocurre en ninguna familia. De la misma forma, esto es un organismo natural, como es el organismo humano. En el cuerpo humano tenemos distintas organizaciones intermedias, diríamos. Está el corazón, los pulmones, los riñones. No se pelean entre ellos por una supremacía, sino que colaboran entre ellos para el normal funcionamiento del organismo, guiados por el cerebro, que es el que comanda todo. Pero cada uno tiene su autonomía propia y el corazón no se pelea con los riñones, sino que colabora enviándole la sangre para filtrarla, le envía la sangre al hígado para metabolizar esa sangre y no se pelea. Bueno, esto es lo mismo, esto es una organización natural. Pasamos ahora a la provincia, un estrato superior al municipio. Cada municipio va a mandar, como dijimos antes, reuniéndose el Consejo Deliberante, un representante a la provincia. Esos representantes, uno de cada municipio, van a conformar la legislatura provincial, el Congreso Provincial, que se va a reunir y que va a designar también al gobernador, como se hizo antes con el intendente, al gobernador, a la Corte de Justicia y al representante ante el Estado Nacional. Entonces, este Congreso Provincial va a venir de abajo, va a haber un gremialista de un municipio, un integrante de un partido político de otro, una maestra de otro, y eso va a conformar el Estado Provincial. ¿Y cuál es la función del Estado Provincial? Es la coordinación de los municipios y la proyección del municipio hacia el Estado Nacional. O sea, ya no tiene la provincia que preocuparse por la felicidad de los ciudadanos, sino que eso se preocupa el intendente y el municipio, el Consejo Deliberante. La provincia hace la coordinación de los municipios, interviene porque hay provincias y municipios más ricos unos que otros, ¿no es cierto? Entonces, de repente, si el dinero que se recauda en un municipio, que es más pobre, no alcanza, bueno, el Estado Nacional tendrá que girar dinero para que todos los habitantes de la República, tanto de los municipios ricos como pobres, tengan igualdad de oportunidades. Pero la provincia tiene la coordinación de los municipios. Y pedirle al Estado el dinero suficiente para realizar las obras de infraestructura, que son las centrales hidroeléctricas, los corredores bioceánicos, las vías férreas. Es el encargado de hacer toda la estructura provincial y de enviar un representante, como dijimos antes, al Estado Nacional. El Estado Nacional va a estar conformado
por un presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso. De la misma forma en que se constituyó el municipio con su intendente, con su sistema de justicia, también se integró la provincia con su gobernador, la justicia y el Congreso provincial. De la misma forma se constituye el Estado Nacional, con un Congreso que proviene de abajo hacia arriba, que manda cada municipio su representante a la provincia y la provincia su representante al Congreso Nacional. Se reúne el Congreso Nacional y nombra al presidente de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, y el presidente va a cumplir la misma función a nivel del Estado que cumple el intendente y el gobernador. Si ese presidente no cumple con su función, se reúne el Congreso Nacional, lo destituye y nombra a otro presidente. Lo mismo hace con la Corte Suprema de Justicia, que va a venir de abajo hacia arriba de los colegios de abogados que pasan a la provincia y al Estado Nacional. ¿Cuál es la finalidad del Estado Nacional? La grandeza de la patria y la continuidad histórica de la nación. No se tiene que ocupar de la felicidad de los ciudadanos, que para eso está el municipio. No se tiene que ocupar de la coordinación de los municipios, por eso está la provincia. Se tiene que ocupar de la grandeza de la patria y de la continuidad histórica de la nación. ¿Y de dónde obtiene sus recursos? Los recursos no los va a obtener como se obtienen hoy del municipio, esquilmando a los que producen y a los que trabajan para pagar a los usureros de afuera y de adentro y a la corrupción política. Ese dinero va a salir de la gran empresa exportadora e importadora. El negocio del Estado Nacional es la gran empresa exportadora e importadora. Y con ese dinero tiene que mantener la estructura del Estado Nacional y girarlo a las provincias para, como dijimos antes, se hagan las grandes obras de infraestructura. Los corredores bioceánicos, tanto férreos como de carreteras, las centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, gasoductos, oleoductos, dar agua potable, redes de agua potable, canalización de ríos, para riego, para agua potable, etc. O sea que de eso se ocupa todo el municipio y la provincia, y el Estado Nacional de la grandeza de la patria y la continuidad histórica de la nación. Dijimos que todo esto conforma el Estado Nacional, pero no hay un Estado, como es un Estado natural, como dijimos antes, es como un organismo humano que sigue un orden natural. Como todo orden natural, hay un orden sobrenatural que lo excede, que es lo que le da la autoridad. El hombre, desde el municipio y de abajo hacia arriba, da la representatividad y la autonomía, pero la autoridad viene de Dios. En la Constitución argentina, en su preámbulo, está mencionado que Dios es fuente de toda razón y justicia, pero los políticos han usurpado este lugar, y como Dios mandan a dedo con autoridad todo lo que se hace de arriba hacia abajo. Y la autoridad viene solamente de Dios. El hombre tiene la autonomía y la representatividad. La autoridad viene de Dios. Entonces, acá hay una falla importante en esto, que en la partidocracia el político se cree, se pone en el lugar de Dios y ordena de arriba hacia abajo lo que hay que hacer, cuando realmente debe ser de abajo hacia arriba, que es la auténtica representatividad. Bueno, para terminar esta exposición podemos decir que solo se puede lograr el bien común en la nación. No se puede lograr ese bien común si no hay un cambio de sistema por otro, en que todas las unidades que conforman la nación se integren y de abajo hacia arriba puedan confluir en el Estado Nacional. La aldea, el barrio, el municipio, la universidad, la escuela, todos ellos en forma autónoma y representativa, de abajo hacia arriba, es la única forma, y no debemos tener miedo. Francia va por la Quinta República. Nosotros no debemos tener miedo en conformar una Segunda República. Bueno, agradezco al auditorio esta oportunidad que me dieron y le cedo la palabra al doctor César Arias, quien nos va a dar las conclusiones finales. Agradezco a mi querido amigo, el coronel Saileldín, y al doctor González Viana, la posibilidad de participar en esta jornada, una jornada de trabajo que la conceptuó
como un diálogo, porque entiendo que nuestras manifestaciones posiblemente van a ser respondidas y van a ser valoradas por sus destinatarios, ustedes. El tema comunidad organizada es muy denso. Lo hemos escuchado expuestos desde sus lineamientos generales, desde su estructuración, partiendo de la base de lo ideal. Estamos en el mes de abril, estamos en 1949, y lo proyectamos hacia hoy, 1949. El 9 de abril, el general Perón va a dar a conocer su concepto de comunidad organizada. Y esa comunidad organizada que él concibe no es producto de un pensamiento abstracto, es la resultante del proceso que él ha vivido a partir del 4 de junio de 1943. Ese día el ejército resuelve poner punto final al fraude y a la corrupción. No nos olvidemos que José Luis Torres describió lo que era la década infame, todo el proceso de destrucción, digamos, de la nacionalidad, o mejor dicho, de la consolidación del colonialismo en que vivía la República Argentina. En consecuencia, frente a la perspectiva de que en aquel entonces el senador no era Santa Marina, era Patrón Costa, pudiese ser presidente de la República, que era la candidatura sostenida por el sistema, el ejército sale a la calle y toma la conducción de los destinos de la nación. Luego de eso, todos conocemos lo acaecido, la lucha por el poder entre distintas concepciones de la política nacional y la coronación que va a significar la participación del pueblo, digamos, en una aproximación a lo que era la democracia griega, actúa y logra que entonces Coronel Perón termine en un proceso electoral para disputar la presidencia de la República. Y previamente, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, va construyendo factores de poder propios, porque la conducción política y el ejercicio del poder se hacía en base a las directivas que se recibían desde, digamos, entre comillas, la madre patria de entonces, que era Inglaterra. ¿Qué construye? Organiza el movimiento obrero y le da un sentido nacional. Organiza el ejército como una fuerza de inspiración política, el ejército y las otras fuerzas armadas. Le da participación a la Iglesia Nacional y va construyendo así factores de poder propios. Sobre eso se asienta para avanzar en la transformación de su propio proyecto. Esto es, digamos, sobre la experiencia que él construye su concepto de comunidad organizada, que en síntesis podemos decir que tiende a dignificar el trabajo a través, por supuesto, de la dignificación del trabajador y humanizar el capital. En aquel entonces, reiteramos, 1949, el mundo se divide entre un capitalismo que va a terminar siendo salvaje y que nos va a conducir a esta crisis
que es contemporánea y actual, y del otro lado está el mundo del comunismo con la identificación de los seres humanos. ¿Y cuál es la resultante? La búsqueda de la armonía entre el capital y el trabajo en la comunidad organizada, y a través de lo que él allí denomina la tercera posición. Esa tercera posición que es expuesta claramente por el general Perón, quien elige como escenario para la exposición de sus ideas nada más y nada menos que el Congreso de Filosofía, que reúne a las mentes más esclarecidas de Occidente. Lo hace la ciudad de Mendoza, en ese congreso a la que asiste todas las luminarias del pensamiento filosófico, sin excepciones, desde Heidegger a Bertrand Russell, Gadamer, y desde el punto de vista nacional, allí está Carlos Astrada, discípulo de Heidegger, y en consecuencia va a imponer su criterio en los debates internos dentro del Congreso sobre el existencialismo. Está también, como expresión de la corriente tomista, está Hernán Benítez, bueno, y los hombres del pensamiento católico más importante de Argentina, no solamente de aquel momento, sino si lo proyectamos en el tiempo, podemos decir de la cultura argentina. Allí establece el concepto básico de comunidad organizada, tomando como referencia parte de estos antecedentes históricos que nos ha ilustrado el coronel Sainelvi. Pero también tenemos que hablar del contexto político nacional, político internacional y social que existía en aquel momento. Estamos hablando de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del periodo de la descolonización. Estamos hablando del momento en que emergen los nuevos estados no porque fuesen como nación inventos de ese momento, sino en la transformación que sufren en sus propias entrañas. El caso de China, que en 1949 Mao Zedong derrota a Chiang Kai-shek y en consecuencia comienza un proceso que va a llevarlo a ser hoy por hoy y durante la última década el motor que impulsa y que determina el funcionamiento de toda la economía mundial. Desde los 25 últimos años ha estado creciendo permanentemente a un ritmo del 7, 8 al 12% anual, dejando de lado toda la teoría de los ciclos económicos de que se habla en Occidente y dentro de la economía de mercado. Está también en aquel momento comienza a desarrollarse la India como potencia económica, que es la resultante de ahora. Bueno, y suceden, o sea, hago estas referencias para ver la incidencia de aquel proceso en la realidad contemporánea. Si sumamos los 1.400 millones de los chinos más los 1.100 de los indios, indudablemente tenemos un tercio de los habitantes de la Tierra. Estas dos grandes comunidades, a través de sus gobiernos
en los cuales el Estado es partícipe fundamental en la toma de decisiones económicas, resolvió de pronto transformar las epidemias de hambre en alimentación para su población y también mejorar la calidad de vida de sus hermanos de indios y chinos. ¿Qué incidencia tiene esto en Argentina? Pues que nosotros, productores de alimentos, de pronto nos encontramos con esta posibilidad de satisfacer esos requerimientos y no como ocurrió en la época de fines de la Primera Guerra Mundial, en que había un solo comprador, y ese comprador de nuestros alimentos, que era Gran Bretaña, fijaba los precios y las condiciones en que nosotros debíamos satisfacer los requerimientos que nos imponían como potencia dominante. En el 49 se cambian las reglas de juego. Argentina, a través del IAPI, fija las condiciones de la exportación e importación. Y en ese juego de la balanza comercial queda claro que Argentina tiene que ser beneficiada y no perjudicada. Desde el punto de vista político interno, ¿qué ocurre? La institucionalización del proceso revolucionario del peronismo. Y en consecuencia, no solamente tenemos los planes quinquenales, no solamente tenemos el voto femenino, no solamente tenemos el reconocimiento de las corporaciones profesionales, no solamente tenemos la creación de los tribunales para dirimir los conflictos en el ámbito laboral, sino que también vamos a tener una nueva constitución, la Constitución de 1949, que precisamente es la resultante, digamos, del acuerdo entre los requerimientos reales del país, las pretensiones de máxima, digamos, de Perón, que no olvidemos que Perón se forma políticamente en la Italia de la posguerra del 19. Allí abreva y ve la experiencia mussoliniana, porque no es conveniente ocultar las cosas tal como son, como producto del resultado de los procesos históricos. La Constitución del 49 es, como lo señalaron hace un instante, así fue clave, porque es la que establece la base jurídica de toda la organización estatal. Y fue tan trascendente que es el primer acto de gobierno de la revolución, para dar una denominación, podríamos decir, más que revolución, la involución de 1955, del golpe de Estado de 1955. Sobre el rol de los partidos políticos, bueno, yo creo que los partidos políticos, cabe aclarar lo siguiente, para darle continuidad a la expresión, no es producto solamente del liberalismo. Recuerdo que Aníbal, cuando avanza a la península ibérica, cruza los Alpes, incursiona por toda Italia y llega a las puertas de Roma, y estando allí, para poder entrar y triunfar en Roma, necesita los refuerzos que deben mandárselo desde Cartagena. Pero como él pertenecía al partido de los Barça y gobernaba los anti-Barça, esos refuerzos no llegaron nunca.
En consecuencia, fue derrotado, en verdad, no por los romanos, sino por los propios cartagineses en sus luchas intestinas entre un partido y el otro. Digamos, como antecedente que yo tengo presente de lo nefasto que a veces son las luchas intestinas en los pueblos. El sistema partidocrático creo que está en crisis, por lo menos es lo que exteriorizan los especialistas de los temas de carácter teórico-político desde la década del 60. Recuerdo las críticas en los congresos que se celebran en Italia, para ser más precisos, sobre cómo hacer para evitar el fraude, la utilización del dedo, las listas sábanas, y hasta ahora creo que seguimos sin haber logrado la solución. En verdad, creo que lo dije, que existen dos faros en el pensamiento de Perón que son fundamentales para comprender el presente y el futuro de Argentina. Uno, la comunidad organizada, que como expresé hace un instante, fue dictada fue en el 49. Y 25 años después se complementa con el otro faro, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, que por la fecha en que lo hace, junio de 1974, podemos considerar el testamento político de este gran argentino, de este gran patriota. Bueno, allí completa, recuerda en las referencias que hace sobre la comunidad organizada sus pensamientos del periodo inicial, de su primera presidencia, que abarca desde 1946 al 52. En el medio está la comunidad organizada y simultáneamente con esta está la Convención Constituyente del 49, que, como habíamos manifestado ya, institucionaliza todo el cambio fundamental que se lleva a cabo en la nación, en lo teórico y en lo práctico, en lo concreto. Esta vez, en el 74, entiende que para salir de la crisis era fundamental, era necesario, indispensable, tener un proyecto nacional. Sin proyecto nacional no hay identidad, y sin identidad no tenemos nación. Para ello, dijo que en primer término era fundamental eliminar los conflictos, las contradicciones internas, las peleas por las cotas pequeñas de poder, y que había que bregar por la unión de los argentinos, su unidad. Y a partir de allí, con las características propias que reviste la República Argentina, con todo lo que la mano de Dios le ha bendecido, le ha otorgado, construir un proyecto actualizado de la República Argentina que defina qué nación queremos ser, cuál es nuestro futuro y cuáles son los medios para concretar y hacer realidad este proyecto. No ya en lo abstracto, no ya en lo teórico, que a veces lo teórico es algo ideal, sino lo que se puede realmente construir con el aporte de todos los sectores de la comunidad. Quiero la comunidad organizada, dignificada, quiero la comunidad organizada, humanizada, y quiero que abordemos los temas concretos que nos permitan
hacer realidad la patria justa, libre y soberana. Vivimos en un momento de crisis no solamente en lo que hace a la representatividad. La representatividad hoy en día es un anhelo, una expresión de deseos, porque el poder se representa a sí mismo. La representación, la participación del pueblo ha sido reemplazado por el marketing, por el ídolo. En materia económica, los valores han cedido su lugar a la especulación. Y en lo que hace a la justicia, una justicia tiene que ser, como lo nombra nuestra propia Constitución, tiene que ser un poder. Y un poder quiere decir tener los medios. No puede haber un poder judicial impotente, sin capacidad de hacer realidad los mandatos que dan las normas individuales que dicten cada oportunidad. Dejemos de lado los factores de adulteración, los factores de degradación del Poder Judicial. También es indispensable tener una política poblacional. Este es un tema muy delicado. Es un tema que preocupa al poder real, al poder internacional. Y por ello es que, a través de los medios y el control que se tiene, se desarrolla el concepto de la reducción de los grupos familiares. Que la familia tiene que ser pequeña, que no tiene que haber muchos hijos, que son una carga, que hay que establecer límites en la natalidad y que hay que favorecer las uniones homosexuales. Están dichas y planteadas como una forma instrumental del desarrollo de una determinada política. Bueno, sobre estos temas y todos los que hemos expuesto y fundamentalmente, ¿cuál es el rol de Argentina en el concierto de las naciones? A título personal, creo que Argentina, que tiene la bendición de Dios a través de la tierra fértil, del agua potable, del petróleo, de su población, y una población sin problemas étnicos, sin enfrentamientos religiosos, con una gran capacidad cultural, con una clara conciencia de su pertenencia a la nación argentina, tenemos que volver a jugar como el país, o la nación, mejor dicho, más importante de Iberoamérica y del continente de América del Sur. Soy consciente que no hay una reiteración en los términos, porque cuando hablamos de Iberoamérica partimos de la base de la península ibérica y de quienes estamos radicados en estas tierras. Y hacer realidad, es decir, no fantasear, tomar Argentina hoy. Necesitamos más tierras fértiles, porque estamos discutiendo soja sí, soja no. Y la cuenca del Bermejo, si nos ponemos a revisar nuestra propia historia reciente, desde el punto de vista legislativo, los proyectos y las propuestas de aprovechamiento de los beneficios de la cuenca del Bermejo afectan a Bolivia y a 6 provincias argentinas. Desde el 70
y se va renovando cada 10 años, se hacen acuerdos, se hacen convenios internacionales para su explotación. Y al presente, nada. Una oficina burocrática que sirve, bueno, para hacer estudios, entre comillas, sobre las cosas que se podrían hacer o que tendrían que hacerse en ese espacio que abarca, insisto, que afecta directamente a Santiago del Estero, a Santa Fe, a Jujuy, a Salta, a Chaco y a Formosa. Y también reitero, fundamentalmente al Pilcomayo y el Bermejo desde Bolivia. Bueno, cosas de esta naturaleza tendríamos que empezar a buscarle la solución mediante la tarea mancomunada y la participación activa de las mentes más esclarecidas de nuestra República. En ese sentido, los invito a participar, a tomar las iniciativas para construir ya y ahora la comunidad organizada a través del proyecto nacional. Este proyecto que nos está esperando porque es indispensable para poder hacer realidad la patria justa, libre y soberana.